Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos un nuevo sábado aquí en tu programa deportivo a las 4 con Gustavo. Recuerden, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde aquí por Radio Libertad, los 820 AM. Y también recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, como a las 4 con Gustavo. Además, no te olvides de seguir por Facebook a la página de Noticias Trujillo, donde también compartimos nuestro contenido. Y por supuesto, puedes contactarte al número de WhatsApp al 987656972 para entrevistas y publicidades. Bueno amigos, vamos a hablar acerca de un tema de importancia y que probablemente genere incertidumbre en estos días: el fútbol en general. Hablando de los torneos a nivel internacional en los que se encuentran nuestros peruanos. Y sobre todo los seleccionables para estas eliminatorias sudamericanas hacia Qatar 2022. Recordemos que hemos jugado 4 fechas ante Paraguay, ante Brasil, ante Chile y Argentina en ese mismo orden. Y solo se ha logrado un punto frente a Paraguay en nuestro debut, 2-2. Una derrota polémica contra Brasil, 4-2. La derrota que todos conocemos ante Chile, el 2-0, igualmente ante Argentina, donde se dio una debacle en el fútbol peruano frente al equipo chileno y argentino. En la segunda fecha doble, sí, debemos admitirlo, fue totalmente irregular con respecto a lo que se había demostrado en las 2 fechas anteriores, sobre todo el manejo del juego y el dominio del balón que tanto conceptualizaba el juego de Gareca. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Realmente el fútbol peruano tiene fichas para disputar unas eliminatorias decentes para lograr una clasificación a Qatar 2022? ¿Realmente nuestros seleccionables se encuentran en ligas competitivas que fructifiquen el trabajo en la selección peruana? Porque recordemos que en estos tiempos de pandemia, entre otros, cada uno de los formatos de las ligas a nivel mundial han tenido que cambiarse, modificarse, otros ajustar calendarios, otros eliminar ciertos campeonatos que definían el fútbol de algún país. En este programa analizaremos primero aquellas ligas en las que se encuentran los jugadores peruanos, que son alternativas A, B, C, D de Ricardo Gareca. Primero, empecemos con la Liga Argentina. Ahí se encuentra Carlos Zambrano, Luis Abraham en Boca Juniors y Vélez Sarsfield respectivamente. ¿Cómo va el formato de la Liga Argentina en este 2021? Primero, y es algo muy parecido a la Liga 1 de nuestro país. 2 zonas. Bueno, en la Liga 1 son 2 grupos. En este caso son 2 zonas integradas por 3 equipos, con sistema de todos contra todos en cada grupo y la disputa de un clásico interzonal por semana. Avanzarán los 4 mejores de cada grupo a la ronda eliminatoria, con el sistema del primero versus el cuarto y el segundo versus el tercero. Los ganadores de este playoff van a clasificar a las semifinales y la final se va a desarrollar el 30 de mayo. La primera fecha ya se disputó el 14 de febrero, Día del Amor, Día de San Valentín, y la fase de grupos finalizaría el 9 de mayo de la presente temporada. Ahora, un factor a apuntar es que en este formato de la Liga Argentina, al contar con un calendario muy apretado, en la fecha de eliminatorias no va a haber pausa, por lo que existe la posibilidad de una ambigüedad por parte de Carlos Zambrano y Luis Abraham, quienes tendrían que decidir entre Boca, en el caso de Zambrano, o entre Vélez, en el caso de Abraham, o la selección peruana. Ojo, recordemos que Zambrano no va a jugar contra Bolivia debido a la sanción que se le impuso, y ya recién contra Venezuela estaría apto.
Entonces, no se ha oficializado si esto es a libertad de decisión de cada uno, circunstancial, o si es algo que definan en las propias federaciones. Sin embargo, la información hasta el momento es que en el formato de la Liga Argentina no va a haber pausa en fecha de eliminatorias. Por otro lado, es importante reconocer el protocolo que lleva la Liga Argentina. Y va desde lo básico, desde que los jugadores tienen prohibido escupir y sonarse en la nariz antes, durante y después del partido, tanto en el campo de juego como en el banco de suplentes. Además, jugadores, cuerpo técnico, personal y dirigentes de los clubes deben llenar una declaración jurada que no curse síntomas al COVID-19. Ello quiere decir que debe confirmarse mediante un documento el estado de salud de cada uno de los jugadores, integrantes del cuerpo técnico, personal y dirigentes de cada club. Y ello de la declaración jurada debe remitirse a la institución de la Asociación Futbolística Argentina, la AFA. Y el traslado aéreo de los equipos, el charter o vuelo regular, se realizará bajo cumplimiento estricto de las normas y protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil. Ello quiere decir que el AFA y junto a la Administración Nacional de Aviación Civil, entre otras entidades políticas también, tendrán que realizar, ya establecieron estos protocolos para permitir el fútbol en Argentina. Por otro lado, el formato de la Serie A de Brasil de la presente temporada. Recordemos que en el ámbito sudamericano, Brasil ha sido uno de los países más afectados y también uno de los países que se ha tomado más a la ligera el tema de los protocolos a nivel sanitario, sobre todo en el primer brote de coronavirus. Recordemos que ahora Brasil se encuentra con una circunstancia de rebrote de esta pandemia. Sin embargo, ya se ha establecido un protocolo para poder formular un fútbol brasileño en esta temporada. Primero, los 20 equipos participantes se enfrentan en partidos de ida y vuelta en un sistema de todos contra todos. Y al final de las 38 fechas, el club con la mayor cantidad de puntos se proclamará campeón. Es decir, que se va a tomar una liga regular, una liga normal, común, con respecto al sistema de todos contra todos. Y bueno, como en las últimas ediciones, cada equipo puede incluir en el partido hasta 5 jugadores extranjeros, sin importar el número de jugadores extranjeros que tenga el plantel. Dentro de la cancha son 5 jugadores extranjeros como máximo. Ahora, los 4 equipos que finalicen en los últimos puestos en la tabla de posiciones descenderán y jugarán en la Serie B del siguiente año. Por otro lado, como mencionamos anteriormente con el caso de la Liga Argentina, mencionaremos el protocolo de la Serie A de Brasil 2020-2021. Entre los puntos aprobados está que los equipos no tendrán más de 40 personas para los partidos y que todos los involucrados en el espectáculo, como prensa y empleados de los estadios, deberán ser sometidos a exámenes y, en caso de sospecha del virus, a pruebas clínicas. Tendrán que ser ellos retirados de las instalaciones y también aislados del club o el plantel al que pertenezcan. Sobre todo ello para prevenir el tema del contagio dentro de las instalaciones que se designen para la Serie A Brasil. Ahora, en la Serie A Brasil, ¿quiénes se encuentran? Recordemos que ahora actualmente se encuentra Paolo Guerrero en el Inter de Porto Alegre, que ya va a volver justo este lunes, según prensa brasilera. Por otro lado, también recordemos que Alexander Lecaros milita en Botafogo. Sin embargo, Botafogo en el 2020 ha descendido. Es decir que en la siguiente temporada Botafogo tendría que jugar la Serie B por el momento. Entonces, hasta ahí va la Serie A de Brasil, la Liga Argentina. Y ahora vamos al formato de la Liga MX. Aquí sí hablamos ya de una superioridad numérica en cuanto a los futbolistas peruanos que militan en el extranjero. ¿Por qué vamos a denominarlo superioridad numérica? Gran parte de los convocados, los seleccionables, el ABC de Gareca, militan en Liga MX,
en MLS y en Liga 1. Sobre todo en MLS y Liga MX. ¿Cómo es el formato de la Liga MX en el que militan Pedro Aquino, en el que milita Santiago Ormeño, que es una de las nuevas alternativas de Gareca y que se sigue evaluando su estatus en Puebla, entre otros? Son 17 jornadas. Los primeros 4 lugares de la tabla tendrán su lugar asegurado en los cuartos de final. Se mantendrá la modalidad de la repesca en medio de la fase regular y de la eliminación directa. Sin embargo, ¿qué significa la modalidad de repesca que ya regresa al fútbol mexicano después de tiempo? Del puesto número 5 al número 12 de la tabla general disputan el repechaje a un solo partido, en casa del quinto, sexto, séptimo y octavo, es decir, del quinto al decimosegundo, los 4 primeros. Los ganadores clasificarán a la ronda de los 8 mejores. Ahora sí, estos partidos serán de ida y vuelta, y ahí saldrán los rivales del primero, segundo y tercero, y cuarto lugar. Luego vendrá lo de siempre, las semifinales y la final que conocemos para definir al campeón. Recordemos que en la historia del fútbol mexicano, solo 3 clubes que han jugado la repesca han logrado colarse en la final de la Liga Mexicana. Cuando también se llevaba la repesca, recordemos que ahora ha vuelto este formato a la modalidad que adopta la Liga MX de cara a esta temporada. ¿Cómo es el protocolo de la Liga MX, del fútbol mexicano? Primero, desde la fase 1, cada club debe nombrar un responsable de atención al protocolo de COVID-19. Fase 1, Gustavo, ¿a qué te refieres? El protocolo de la Liga MX ha decidido establecer un documento en el que contiene 4 fases para la reincorporación de los futbolistas a los partidos. Primera fase, preparación del jugador para regresar a los entrenamientos. En esta fase, los jugadores tienen que desarrollar sus entrenamientos en casa, en su residencia, para poder habituarse a lo que serán los entrenamientos presenciales dentro de las instalaciones del club y previniendo lesiones. En la fase 2 ya se vienen los entrenamientos individuales ahora en las instalaciones de cada club. Sin embargo, van a ser entrenamientos personalizados para evitar el contagio. En la fase 3, ojo, recordemos que las fases dentro del protocolo de Liga MX no son etapas. ¿Por qué no son etapas? Una etapa inicia cuando otra se cierra. En este caso, la fase 3 va a contener partes de la fase 1 y partes de la fase 2. Ello quiere decir que aunque se encuentren en fase 4, la fase 1 sigue rigiendo en el fútbol mexicano. En este caso, en la fase 3, todavía cumpliéndose con la fase 1 y fase 2, se va a cumplir con el entrenamiento en grupo previo a la competencia. Y ya en la fase 4 será el regreso a los partidos oficiales, como conclusión de este programa de 4 fases de reincorporación de los jugadores a los entrenamientos presenciales y también a los partidos con sus respectivos clubes. Entonces, como mencionamos al inicio, desde la fase 1, cada club debe nombrar un responsable de atención al protocolo de COVID-19. Cuando se designe a este responsable, el club debe remitir en un comunicado oficial y también debe contactarse con las autoridades de la Liga MX para informar acerca de los datos del contacto de este encargado de la atención al protocolo de COVID-19. Hablamos del número telefónico, correo electrónico, es decir, los contactos habituales que se tienen de manera común. Por otro lado, otro de los torneos que cuenta con una superioridad numérica de jugadores peruanos es el formato MLS is back. Hablamos de Andy Polo, Jordi Reina, Pedro Galese, Edinson Flores, entre otros. La temporada regular comenzará el 17 de abril y culminará el 7 de noviembre. Los playoffs comenzarían el 19 de noviembre y culminarían en
diciembre en la MLS Cup. La competencia, así como el caso de la Liga Argentina, el caso de la Liga de Brasil, el caso de la Liga Mexicana, el formato Guardianes, el formato MLS cuenta con 2 grupos. Sin embargo, no se conocen como zonas o como grupos, se conocen como conferencias. Tenemos por un lado la conferencia este y la conferencia oeste. 14 franquicias en la conferencia este y 13 en la conferencia oeste. Cada equipo juega contra los demás de su misma conferencia, encuentros de ida y vuelta para un total de 24 partidos. Ahora los restantes 10 cruces se disputan contra 10 de los 13 equipos de la otra conferencia. Es decir, que de vez en cuando se van a realizar estos eventos, estos partidos interzonales. El mejor equipo de la conferencia este y el mejor de la oeste avanzarán automáticamente a la siguiente ronda, y los 6 equipos de cada conferencia también que se encuentren debajo del primero de cada conferencia van a clasificar al grupo eliminatorio para cerrar así la lista de los playoffs. Después, como mencionamos al inicio y lo habitual, se vienen las semifinales y la final que define al campeón de la MLS. Y hablando de campeón, recordemos que Seattle Sounders, que es el actual campeón de la MLS, contó con las palabras de Gonzalo Pineda, auxiliar técnico del equipo, y él mencionó cómo iba a llevarse el protocolo de la MLS temporada 2021. Estas son sus palabras: estaremos completamente aislados, será prácticamente una burbuja donde será imposible entrar. Habrá medidas sanitarias y nadie podrá salir de las instalaciones más que para los partidos y entrenamientos, lo cual está muy cerca. Muchas de las medidas ya las tenemos implementadas. Nos hacen pruebas de coronavirus lunes, miércoles y viernes. En los vestidores están separados de los lockers y no podemos tener contacto. Los entrenadores solo nos podemos reunir en el campo y no en nuestra oficina. Todos estos pequeños detalles a la larga van a hacer la diferencia para mantenernos seguros y a salvo. Palabras de Gonzalo Pineda, auxiliar técnico de Seattle Sounders, actual campeón de la MLS is back. Lo que podemos entender, recordemos que el año pasado se vivió entre burbujas en Disney World y ahora también va a practicarse de manera similar con las burbujas que menciona Gonzalo Pineda en el Seattle Sounders de Ruiz Díaz. Ahora, cabe resaltar que al igual que México, al igual que Brasil, Estados Unidos a nivel mundial es uno de los países más afectados por esta pandemia. Por lo tanto, a inicios de las fechas eliminatorias, era una dubitativa contar con jugadores peruanos que militen en la Major League Soccer. No se tuvo a Edison Flores contra Paraguay ni contra Brasil, no se tuvo la certeza de contar con Pedro Galés hasta que se inició la fecha doble eliminatoria, entre otros. Caso similar de las ligas europeas, caso que trataremos más adelante. Y ahora lo que vamos a tratar es el tema de las ligas en Europa. Vamos a hablar de la Liga Santander, de la Serie A de Italia. ¿Y por qué? Primero la Liga Santander, donde milita la sorpresa del fútbol peruano actualmente. Hablamos de Renato Tapia, que vive un momento de esplendor, su momento pico en Celta de Vigo. Por otro lado, Luis Atavíncula, que se encuentra en la segunda división española en el equipo de Rayo Vallecano. Ahora, ¿cuál es el protocolo de la Liga Santander 2020-2021? Primero, la liga va a utilizar como base el reciente protocolo elaborado por la UEFA. Es decir, que en el momento que aparezcan varios casos de coronavirus en una plantilla, y conforme se ha actuado en UEFA, se aíslan esos jugadores y realizarán pruebas PCR a toda la plantilla, no viajando solo aquellos jugadores que hayan dado positivo al COVID-19. Es decir, que se va a cumplir con un aislamiento y con una especie de segregación con respecto a aquellos jugadores que estén contagiados de este virus y aquellos que se encuentren totalmente sanos, para prevenir el contagio y reducir las probabilidades del mismo. Ahora, por otro lado, la Serie A de Italia, del Benevento de Gianluca Lapadula, nuevo nombre que figuró en la lista de convocados de Ricardo Gareca en su tiempo. Como el resto de ligas que se reanudaron en Europa,
los test masivos y regulares imperaron en el fútbol italiano. Y por supuesto la disputa de los partidos a puerta cerrada. Entonces ello fueron los ejes importantes del protocolo sanitario que permitió el regreso del fútbol de competición. Italia, junto a la Bundesliga, fueron los primeros torneos que se habilitaron después del tema de la paralización del fútbol debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, hay un caso particular en la Serie A de Italia. Hablamos de Zlatan Ibrahimovic, que actualmente pertenece al AC Milan. Sin embargo, cuando en Italia, uno de los países más afectados debido a los grandes índices de longevidad que se encuentran en el país italiano, hablamos de un fútbol que tuvo que paralizarse. Matuidi, entre otras figuras de la Juve, padecieron. Incluso Pogba entrenó con la camiseta de la Juventus para solidarizarse con su compañero de selección. Ronaldo también dio positivo, asintomático, varios casos en Atalanta, en Lazio, entre otros equipos que se encontraban disputando Champions League y Europa League. Sin embargo, ¿qué pasó con Zlatan? AC Milan también sufrió un poco de esto, el tema de los contagios masivos, por lo que Zlatan decidió regresar a su país natal, así como varios jugadores. Sin embargo, como conocemos, Zlatan nunca va a dejar de ser Zlatan y nunca va a dejar fútbol, y fue visto entrenándose con el Hammarby. Incluso se rumoreó por ahí que él iba a formar parte del club en los próximos eventos, las próximas temporadas. Recordemos que el Hammarby es un club de la primera división sueca del que Zlatan es accionista. Sin embargo, Zlatan desmintió esto totalmente, mencionó que continuaba en el AC Milan y que solo estaba entrenando un ratito y calentando, todo chévere, en el Hammarby de su natal Suecia. Sin embargo, así como Zlatan, varios jugadores tuvieron que regresar a sus países como medida preventiva. Entre ellos Ronaldo, que tuvo que regresarse a Portugal. Varios jugadores de la Juve que militan en Francia tuvieron que realizar sus viajes, entre otros. Se tuvieron que tomar estas medidas por parte no solo de los directivos, sino por parte propia de los jugadores que decidieron regresar a sus hogares para prevenirse y para cuidarse, por supuesto. Ahora sí, la Liga 1 Betson 2021. Hemos repasado acerca de las ligas internacionales y ahora es momento de analizar también otra de las ligas que cuentan con superioridad numérica. Bien, la Liga 1 de la presente temporada se llevará de la siguiente manera: 2 grupos conformados por 9 equipos, Grupo A y Grupo B. Sin embargo, al ser 9 equipos por grupo, va a darse el caso de un equipo por cada grupo que vaya a tener su descanso. Sin embargo, para evitarse estos descansos y que se duerman en sus laureles, lo que se ha designado es que haya lo que se conoce en Argentina como el partido internacional. En este caso será el clásico de la fecha. Ojito con la fecha 5 en el Sporting Cristal contra Universitario. Los ganadores de cada grupo jugarán para definir al campeón. Y el campeón de la fase 1 clasifica a los playoffs. Y ello ya lo conocemos el año pasado. Clasifica a los playoffs, de igual manera se realiza la fase 2. El campeón de la fase 2 clasifica a los playoffs de igual manera. Y bueno, como el caso del año pasado, puede irse a semifinal o directamente a una semifinal o directamente a una final, dependiendo de su posición en la tabla acumulada. Sin embargo, ¿cuáles son los protocolos a seguir en la Liga 1 Betson 2021? Vamos a hablar de 2 etapas. En la primera etapa se hará trabajos individuales, evitando carreras donde hay un jugador detrás de otro y manteniendo una distancia en paralelo de al menos 10 metros. La cantidad de jugadores por grupo de trabajo en campo no excederá el tercio de la totalidad del plantel de futbolistas. Por otro lado, en la segunda etapa se podrá iniciar trabajos específicos con una cantidad de futbolistas en campo no mayor a la mitad del plantel de jugadores. Y en la tercera etapa se podrá comenzar con trabajos específicos con el plantel completo. En la segunda y tercera etapa se podrán incorporar progresivamente trabajos en gimnasio.
Estas son las 3 etapas a llevarse en la presente temporada de la Liga 1, y ello está dentro del documento de más de 50 páginas que ha propuesto los dirigentes de la Liga 1 junto a la Federación Peruana de Fútbol. Documento que especifica los protocolos a seguir por parte de jugadores, cuerpo técnico, plantel, asistentes, entre otros. Hablando de etapas sobre la reincorporación a los entrenamientos presenciales, etc. Y justo dentro de semana hablábamos de una polémica del roche que pasó Alianza Lima con respecto a sus entrenamientos. Recordemos que hasta el momento se ha establecido un protocolo para que se lleven a cabo los entrenamientos de equipos de primera división. Sin embargo, Alianza Lima, que hoy en día sigue luchando por su pase, o mejor dicho, por su férrea primera división ante el TAS, sin embargo, por el momento sigue siendo un equipo de segunda división. Alianza Lima en sus redes sociales había posteado que en estos días estaría regresando a sus entrenamientos presenciales. Fue al estadio Alejandro Villanueva, al Matute, a desarrollar sus entrenamientos presenciales y no se tomó el permiso. ¿Por qué? Porque aún los equipos de Liga 2 no entrenan presencialmente. Entonces ya se ve el tema de las desventajas, el tema de las adversidades, las piedritas en el camino del cuadro blanquiazul. Y se habló mucho de este problema, de que en realidad Alianza Lima debería continuar con sus entrenamientos de manera curricular, de manera como un equipo de primera división. Sin embargo, el tema del protocolo es establecido. Por ahora entrenan equipos de primera y aún no se ha oficializado nada en concreto con respecto a los entrenamientos de equipos de la Liga 2. Bien, y hablando de problemas, de roches, de probablemente polémicas, de formaciones de dos bandos, de complejidades, hablamos de las eliminatorias Qatar 2022, lo que forma parte ya de la segunda parte de nuestro programa. Hoy analizamos las ligas y ahora sí, de cara a las eliminatorias. ¿Por qué? ¿Por qué hay un problema en las eliminatorias, Gustavo? Primero, porque hay un problema de cara a las eliminatorias a esta fecha doble, porque es posible que la FIFA tome la decisión de postergar esta fecha doble. Primero, por estos problemas que existen con los equipos y las selecciones. Por ejemplo, esta fecha toca el Colombia-Brasil. De local va a jugar el equipo cafetero. Sin embargo, el ministro de Salud de Colombia mencionó, así, seco, frío, que no permitiría el ingreso del avión que traslada a los brasileños al país colombiano. Nada, no entra, no ingresa. Por otra parte, y también relacionado a ello, Brasil se encuentra en una situación grave con rebrote de coronavirus. Y además los jugadores, varios jugadores sudamericanos que militan actualmente en ligas europeas, llámese Premier League, llámese Liga de Portugal, llámese Liga Santander, entre otros, no jugarían en sus selecciones. Es decir, que ellos contarían con dificultades para trasladarse a Sudamérica. Y ello no solo con equipos europeos, sino también con los equipos de la MLS. Y ello se ha visto desde el año anterior. El tema de la dificultad y de la barrera que pone la MLS con respecto a soltar a jugadores sudamericanos. Recordemos que la Liga Argentina no va a parar su juego, no va a parar la liga, no va a parar el torneo en fecha de eliminatorias. Entonces, se hablan de ciertas barreras por parte de los propios jugadores que presentan dificultades para trasladarse. Hoy, mediante una conferencia, tomen nota, la FIFA va a tomar la decisión de cómo se va a llevar a cabo las fechas venideras de las eliminatorias sudamericanas hacia Qatar 2022.
y se proponen estas tres posibles alternativas. Primero, lo más sencillo: jugar sin jugadores, valga la redundancia, que militen en ligas europeas. Segundo, que se juegue en Europa. También existe esa posibilidad. Y tercero, que existan fechas triple en septiembre y octubre. Se tienen estas tres alternativas y si bien a simple vista, y de hecho son buenas ideas, si bien a simple vista no hay contras por parte de estas alternativas, acá te las dejamos. Primero, jugar sin europeos. Por parte de Brasil, Argentina, Chile, entre otros, que tienen varios jugadores militando en el extranjero, es impensable ver a un Brasil que se pare sin un Neymar, que se pare sin un... Bueno, ya hemos visto un Brasil sin Alisson Becker, se pare sin un Casemiro, entre otros. Perdería demasiado, muchísimo. Incluso podríamos armar una lista, por ejemplo, en el caso de Brasil: Neymar, principalmente, Casemiro, Vinicius Junior, Rodrigo. Un Brasil que no tenga incluso Coutinho, Firmino, entre otros, no se contaría. Podemos seguir, es una lista interminable. Gabriel Jesús, etc. Argentina, sin Dybala, Messi, Lautaro Martínez. Entonces, hablamos de una dificultad, incluso sin ir muy lejos. En el caso de nuestra selección, Sergio Peña, Araujo, que militan en la Eredivisie, La Padula, Renato Tapia, que vive en su mejor momento. Cortarle las alas de esa manera sería algo impensable. Por otro lado, que se juegue en Europa. Si ahora el foco del problema, en el caso de jugarse en europeos, era Brasil, Argentina, Chile, etc., ahora que se juegue en Europa sería muy contraproducente para Ecuador y para Bolivia. Dile a Bolivia que no cuente con su factor sorpresa, la altura. Lo mismo con Ecuador, el clima. Entonces, Colombia, propia Colombia, no se podría hablar de el uso de los recursos que cuentan esos países. Y en muchos casos ello entra en juego. Por otro lado, las fechas triple. Ahora, lo que parece ser la solución más imparcial, hablando de las fechas triple en septiembre y octubre, hablaríamos de una acumulación de torneos. Recordemos que se viene la Copa América. Entonces el calendario se apretaría más y la naranja se exprimiría hasta el punto de ya quitarla y destrozar la cáscara. Entonces, hablamos de pros y contras. Y bueno, los pros son evidentes. Jugar sin europeos daría más oportunidades a jugadores que militen en la liga de sus países. Ampliaría el número de fichas con el que los entrenadores puedan contar. Que se juegue en Europa, que sería la solución para contar con todo el plantel. Y las fechas triple en septiembre y octubre, que en cierto modo puede ser un calendario muy apretado. Sin embargo, que esto afectaría a todos por igual. Y aunque suene feo, sería lo más imparcial para todos. Por una cuestión de calendario, de verdad tendríamos que pensarlo y analizarlo, porque el hecho de desaprovechar una Copa América teniendo ya un antecedente muy positivo como lo fue el subcampeonato en el 2019, que se juegue en Europa, claro que sería muy beneficioso para nosotros, demasiado beneficioso para nuestra selección. Sin embargo, la selección ecuatoriana, boliviana, colombiana, entre otros, no se adaptarían. Y jugar sin europeos claramente nos deja en un punto de desventaja.
porque dentro de nuestras fechas contamos a varios que cuentan en el fútbol europeo. Sin embargo, vamos a repasar cómo la selección peruana se presenta de cara a las eliminatorias. Olvidémonos de que es posible que no se cuenten con jugadores que militen en Europa MLS, entre otros. No hay problemas, todo chévere, todo bacán. ¿Cómo se formaría la selección? Primero recordemos que el 12 de marzo va a salir la lista oficial de los convocados ante Bolivia y Venezuela. La lista de Gareca, que siempre existe la expectativa. Sobre todo ahora, si el año pasado era con la Padula, ahora los focos están centrados en Santiago Romero. Bien, vamos a ver cómo van los microciclos que se forma para los entrenamientos de la selección peruana. En ese tercer microciclo se contó con Eduardo Caballero, Erinson Ramírez de Deportivo Municipal, Carlos Cáceda de Milgar, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares, Renato Solís, Martín Tábara y Christopher González de Sporting Cristal, José Carvalho, Jorge Murrugarra, Alex Valera y Aldo Corso de Universitario de Deportes y Josué Estrada de la Universidad Técnica de Cajamarca, más conocida como UTC. Entonces, considerando que no existen problemas, que las eliminatorias van a desarrollarse de manera normal, común, ¿cuál sería un 11 que aquí en el programa Las Cuatro con Gustavo formaríamos? Primero, hay que analizar la variabilidad entre ambos partidos. Bolivia, en La Paz. Vamos a jugar en un campo desfavorable donde se encuentra la altura, el clima, que no favorece al fútbol peruano en este caso. E históricamente no se ha visto el cuadro peruano saliendo victorioso de una manera favorable. Vamos a hablar qué 11 se pondría frente a Bolivia. En mi opinión, un 4-3-3. ¿Por qué un 4-3-3? Primero, necesitamos superioridad numérica en el mediocampo. Necesitamos un 4 sólido de defensas. Y una línea de 3 delanteros que estén ahí a la expectativa de las segundas pelotas, del segundo balón. Ese sería mi 11. Pedro Galese en el arco, Luis Atavíncula, Miguel Araujo, Luis Abraham, Miguel Trauco. En el mediocampo iría Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotó. Renato Tapia como un 5, un volante central habitual, un enganche entre la línea defensiva y el mediocampo. Acá ponemos a Aquino y Yotó, mirando el ataque, enganchando a los extremos. Ahora, para la delantera, Edison Flores y André Carrillo. Necesitamos agilidad. Si bien debemos cerrarnos teniendo un campo desfavorable, necesitamos agilidad. Carrillo es un experto, nada que discutir. Edison Flores va a apoyar con el remate de larga distancia junto a Yotún y a Miguel Trauco. Hay que intentar y siempre intentar va a sumar. Y Aquino también puede aportar, por supuesto. Y Renato Tapia, tenemos a 5 jugadores de remate de larga distancia. Perfecto. Y por último, ¿quién sería el 9 de este encuentro? Imaginemos que Ormeño entra a la lista de convocados de Gareca, lo cual ciertamente es complicado. Pero imaginemos, vale la pena soñar. La Padula y Paolo Guerrero. Paolo Guerrero que regresa después de una lesión. También se tiene a Ruidías. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Padula no ha jugado en altura, aunque en conferencia dice que no tiene miedo, que aunque no haya jugado en altura, él quiere jugar contra Bolivia, quiere vacunar ante Bolivia. Bueno, vemos una especie de barrera con el tema de la Padula, quien no está acostumbrado al clima. Caso que puede ser apto para Paolo Guerrero, quien ya ha jugado en altura alguna vez. Pero hay que considerar que Guerrero viene de una lesión.
Por otro lado, Ruidíaz, se ha hablado mucho de Ruidíaz. De su falta de presencia en el área chica, falta de llegada, de presencia, de posicionamiento, entre otros. No se ve a un Ruidíaz aguerrido que debe romper líneas defensivas. En el caso de Ormeño también se tiene una dubitativa, puesto que aunque sea excelente en el ataque de segundos balones, hablamos de un Ormeño que tendría que solidificarse primero con la selección. Así que tendríamos por esta parte que esperar un poquito. Ahora, supongo que lo que haría Gareca será poner a Ruidíaz y después a Guerrero. La Padula lo veo complicado frente a Bolivia, por el tema de la altura. No un tema de mérito, sino un tema de aclimatación. Por otro lado, frente a Venezuela, frente a los llaneros, frente a la Vinotinto, vamos a cambiar aquí la alineación. Ya no va a ser un 4-3-3, vamos a proponer un 4-4-2. ¿Por qué un 4-4-2 sin un 4-3-3 como se propuso anteriormente? Aquí jugamos en casa, en el Estadio Nacional. Aquí necesitamos atacar hasta encontrar el gol. Se ha sufrido mucho con la falta de definición, demasiado. Y ahora necesitamos superioridad con respecto a los centrodelanteros. Primero vamos a poner a Galese, como siempre, la línea. Ojo, la línea defensiva va a mutar, raramente va a mutar. Advíncula, para la agilidad, el tema de Carlos Zambrano, que ya estaría apto para Venezuela, para el partido contra Venezuela. Luis Abraham, que sigue brillando en el Vélez Sarsfield y que sigue imponiendo imperatividad. Y Miguel Trauco con el remate de larga distancia, enganchando con los extremos delanteros. Hablando de pases de larga distancia que necesitamos. El juego aéreo también que puede funcionar y ofrecer recursos en el ataque peruano. Por otro lado, vamos a mantener a Tapia y Aquino en nuestra formación. Incluso aquí podemos incluir a Yoshimar Yotun. Tenemos un 4 de defensas y ponemos también un 4 de mediocampistas. Renato Tapia y Yoshimar Yotun como volantes centrales, y como volantes extremos vamos a poner, claro, por banda izquierda Christopher González y por banda derecha ponemos aquí. Ahora, acá es el punto. Acá es el punto. Podríamos hacer una dupla de delanteros. Guerrero Lapadula, Guerrero Ormeño, Ormeño Lapadula. Aquí mi favorita es Guerrero Lapadula, sinceramente. Veo algo atípico poner un Lapadula Ormeño tan rápido, tan fugaz. Un Guerrero Lapadula ya conoce los muchachos el juego de Lapadula, ya saben familiarizarse con el Guerrero, ni que hablar. Ya es, la verdad, el tema de la confiable con Guerrero. Ahora, si me permiten retroceder en el planteamiento, podemos revisar el tema de la línea de 4. A ver, sería un Tapia y Yotun, poner un González y a Carrillo. En el momento de cerrarse, de repente, a la hora ya de tratar de mantener un marcador, podríamos incluir a Aquino en el cuadro. Sin embargo, me corrijo, Carrillo de arranque. Necesitamos esa viveza, esa agilidad que caracteriza a la culebra. Entonces, finalmente este sería ante Venezuela. Galese, Advíncula, Zambrano y Luis Abraham, Miguel Trauco, Yotun y Renato Tapia, Christopher González, André Carrillo, Guerrero Lapadula. Caso cerrado. Entonces, ese sería nuestro 11 frente a Bolivia y frente a Venezuela. Por un lado, por una parte, ignorando un poco lo que se tome
con respecto a la decisión de la FIFA. Recordemos que hoy, mediante una conferencia, una reunión virtual, la FIFA tomará la decisión de cómo se va a llevar a cabo las fechas venideras de las eliminatorias sudamericanas hacia Qatar 2022. Así que atentos, tomen nota, googleen, porque va a estar picante esto. Necesitamos saber, de cara a las eliminatorias y de cara a estas fechas, cómo se va a tomar esta decisión por parte de la FIFA. Y bien, amigos, con esta formación de los posibles 11 titulares frente a Bolivia y frente a Venezuela de cara a la fecha doble de estas eliminatorias sudamericanas hacia Qatar 2022, dependiendo de lo que decida hoy la FIFA, cerramos el programa de este sábado a las 4 con Gustavo. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un anuncio importante. Hoy nos encontramos sábado 6 de marzo del 2021. Dentro de 3 días, 9 de marzo, a las 4 con Gustavo se viste de gala. Estamos de fiesta. Porque el 9 de marzo, este martes, cumplimos 2 años como programa. Y la verdad estamos orgullosos de haber hablado en este tiempo sobre nuestros deportistas y paradeportistas. También hablando del deporte y paradeporte nacional e internacional en general. Y por supuesto haber contado con personalidades del deporte. Es un honor también haber compartido tiempo aquí con ustedes en estos 2 años. Y por supuesto recalcar que sin ustedes esto no hubiera sido posible. Un agradecimiento y recuerden, este martes cumplimos nuestros 2 años. Y por cierto, el sábado, con relación a ello, se viene un programón especial que no se lo pueden perder. Y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, como a las 4 con Gustavo. Además, puedes contactarte como el número de WhatsApp, el 9876569972, para entrevistas y publicidades. Por supuesto, no te olvides de seguir a la página de Noticias Trujillo, donde compartimos nuestro contenido. Y obviamente, anota, siempre de 4 a 5, aquí tu programa deportivo Las 4 con Gustavo, todos los sábados, por Radio Libertad, los 820 AM. Así que recuerden, el próximo sábado se viene un programón por los 2 años, el segundo aniversario de A las 4 con Gustavo. Así que no se lo pueden perder. Chao, cuídense, hasta luego.